Shalom Aleichem, Mishpahá, paz a todos, familia. Estamos otra vez aquí el comandante David y el soldado Simplicio con el tercer video de el día de expiación, o en hebreo Yom Kippur. Vamos a seguir para terminar lo que empezamos, el estudio que empezamos. Vamos a seguir con Levítico 17:11. Obviamente ahorita ya no estamos en esa fiesta en este video, por eso ya traemos las vestimentas de ese día. Pero vamos a seguir para terminar el estudio completo. Amén. Amén. ¿Está listo? ¿Lo leo? Amén. Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Amén. Amén. Porque el alma de todo ser viviente está en su sangre. Entonces la sangre aquí nos está diciendo la palabra que representa la vida. Amén. Por eso no sé si lo mencionamos, tal vez ni lo mencionamos en el video de lo que se prohíbe comer y lo que se permite. Amén. Entonces Amén. por eso la sangre es prohibida comerla, porque representa la vida. La vida. Sí, amén. Y yo les di la sangre para que la lleven al altar para el rescate de sus almas, pues esta sangre paga la deuda del alma. Entonces obviamente aquí en Levítico, Vaikra, todavía no venía Yeshua en cuerpo, todavía no había hecho el sacrificio. Entonces todavía usábamos el sacrificio de animales, que era aceptable hasta cierto punto, porque se hicieron los mismos, nosotros mismos lo hicimos en válido por hacerlo en vano. Aquí entonces, como hemos explicado casi en todos los videos, el sacrificio lo cubre Jesucristo. Entonces por medio de la creencia en Él y todo lo que hizo por nosotros, se cubre el sacrificio de los animales, que viene siendo la sangre de Yeshua, de Cristo. Amén. Entonces que nos dio rescate para que perdonara los pecados en ignorancia y regresar a guardar los mandamientos de su Padre. Amén. ¿Ven? Amén. Entonces por medio de él por medio de él se guarda el Yom Kippur, el día de expiación. Ya no no se usan los sacrificios de animales. Entonces se recuerda y se guarda el día cada año, pero por medio de él. Amén. Amén. Ok, seguimos con Hebreos 9:23 al 24. Hebreos 9:23 al 24. Amén. Entonces, listo, pues. Amén. Hebreos 9:23 al 24. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Amén. Tal vez fuera necesario purificar aquellas cosas que solo son figuras de las realidades sobrenaturales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando estábamos haciendo eso los antepasados aquí en el gobierno israelita, por medio de la orden de Levítica, era una representación de la Nueva Jerusalén que algún día iba a bajar de allá del tercer cielo. Eso es lo que no es la figura, como es en la otra versión, de lo divino, de lo que está allá en el cielo, sino es una figura, de lo que está, como una sombra, una imitación de lo que debe venir un día. Son figuras de las realidades sobrenaturales, pero esas mismas realidades necesitan sacrificios más excelentes. Entonces, para que se pudiera cumplir la profecía de esa otro nuevo gobierno israelita que se le llama la Nueva Jerusalén, la Nueva Jerusalén, era necesario de
modificar los sacrificios a algo mejor, para que ese sacrificio que se hizo fue por medio del que se ungió como Adal, que es su sumo sacerdote, que es Jesucristo, Yeshua Mashiach. Para que él fuera nuestro sumo sacerdote y rey, tenía que ser el sacrificio por medio de él, y volver a los sacrificios levíticos, ya que él fuera rey, ser establecido en la Nueva Jerusalén aquí. Para eso tuvo que morir, también por muchas cosas, por nuestros pecados, y aparte de eso, de que tenía que mantener ese mandamiento que le mandó el Padre, para que él pudiera ser rey y sumo sacerdote de nosotros cuando venga la Nueva Jerusalén. ¿Amén? Amén. Pues ahora no se trata de un santuario hecho por hombres. Entonces, ese santuario que va a bajar no fue hecho, de construcción de hombres físicos, de carne y hueso. Figura del santuario auténtico. El santuario auténtico, el oficial, está allá arriba. Sino que Cristo entró en el propio cielo, allá el tercer cielo, donde está ahora ante el Padre, el Abacadosh, en favor nuestro. Entonces, por todo aquí se comprueba lo que estoy diciendo, por medio de la palabra. Amén. Ok, seguimos con Juan 1:29. Cuando esté listo puede leer. Juan 1:29. Bien. Amén. Juan 1:29. El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él. Perdón, voy a volverlo a empezar. El siguiente día vio Juan a Yeshua, que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén. Al siguiente día, Yohanan, en hebreo, Juan, en español, vio a Yeshua que venía a su encuentro y exclamó: ahí viene el Cordero de Dios. Es por la razón que le dicen Cordero de Dios, porque lo que usábamos antes de que lo crucificaran eran los sacrificios de corderos, y él reemplazó esos sacrificios, ¿no? Pero se le dice el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo, o sea, los pecados en ignorancia de los israelitas alrededor del mundo. Amén. Porque en ese momento era ahí en ese cierto lugar donde cubría la comunidad de Israel. Ahora cubre a todos los israelitas que estén esparcidos alrededor del mundo, para cuando regrese estemos los que estén alrededor del mundo guardando Torah en Yeshua, puedan entrar a ese gobierno. ¿Amén? Amén. No solamente un cierto lugar en el mapa, sino todo el mapa. Amén. Seguimos con Sabiduría 18, 21 al 24. Sabiduría 21. Sabiduría 18, 21 al 24. 18, 21 al 24. Sabiduría 18, 21, 24. Amén. Tira, tira. Este lo tengo acá. No, No. Ajá. Sabiduría de Salomón. Ajá. 21, 24. Sabiduría. Ah, 18. Amén. Aleluya. Dame la página, Luz. Es 11:42. 11:42. Amén. 18, 21 al 24. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sabiduría 18. 21, 24. Gloria a Dios. Amén. Amén. Sabiduría 18, 21 al 24 dice: un hombre Intachable. intachable tomó inmediatamente su defensa con las armas de su ministerio, la oración y el incienso
de los sacrificios expiatorios. Así enfrentó a tu cólera, Señor, y puso fin a su prueba. Vieron entonces que era tu servidor, pues puso fin a tu resentimiento, no con la fuerza física o la eficacia de las armas, sino con su palabra. Le recordó al exterminador las promesas y las alianzas pactadas antiguamente con nuestros padres. Cuando se interpuso, los muertos ya se apilaban, puso fin a la cólera y le cerró el camino hacia los vivos. Todo el mundo estaba representado en su larga túnica, en los 4 hileras de piedras preciosas llevaba los nombres gloriosos de nuestros padres y en su cabeza la diadema de tu majestad. Amén. Gloria a Dios. Un hombre intachable tomó inmediatamente su defensa con las armas de su ministerio. Un hombre intachable aquí obviamente está hablando de Yahshua. Y las armas de su ministerio, de la, como se le llama en el mundo, la iglesia, la gente, los israelitas. La oración, el incienso de los sacrificios expiatorios. Entonces, de esos sacrificios que se hacían antes de él, que él los cubre. Así enfrentó a tu cólera, Señor, y puso fin a su prueba. Vieron entonces que era tu servidor. Puso fin a tu resentimiento, no con la fuerza física o la eficacia de las armas, sino con su palabra. Entonces aquí está diciendo que no tuvo que usar armas físicas, sino con la palabra pudo vencer el enojo o la cólera, dice aquí, del Padre. Amén. Le recordó al exterminador las promesas y las alianzas pactadas antiguamente con nuestros padres. Cuando se interpuso, los muertos ya se apilaban. Puso fin a la cólera y le cerró el camino hacia los vivos. Amén. Amén. Seguimos con Hasta el 24. 24. Todo el mundo estaba representado en su larga túnica. Entonces aquí, como dije, está hablando del sumo sacerdote, como se representó en el tiempo de Aarón y Moisés, y como se representa en este momento por medio de Yeshua, Jesucristo. Amén. Amén. Las túnicas son estas como estas que traemos nosotros, son vestimentas antiguas, simbología de las vestimentas sagradas. Entonces así está dando como un ejemplo de cómo se miraría el sumo sacerdote que viene siendo Jesucristo. Muy diferente a como lo tienen dibujado, aunque no se tiene que dibujar, pero es otro personaje al que el mundo tiene conocido como Jesucristo. Amén. Amén. Las 4 hileras de piedras preciosas llevaban los nombres gloriosos de nuestros padres. Cuando dice nuestros padres, son nuestros antepasados, como Jacob, Abraham, Isaac, los nombres gloriosos de nuestros padres, y en su cabeza la diadema de tu majestad, Amén. la corona de rey. Amén. 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 Entonces Amén. seguimos. Hebreos 9:25. Está poniendo mal. Bien quiere acá. Hebreos Bueno, 9:25. ¿usted listo puede leer? Hebreos 9:25. Página 534. Amén. Gloria a Dios. Por 534. Amén. 9:25. Amén. Hebreos 9:25 dice:
Él no tuvo que sacrificarse repetidas veces, a diferencia del sumo sacerdote que vuelve todos los años con una sangre que no es la suya. Amén. Amén. ¿Ok? Él no tuvo que sacrificarse repetidas veces. ¿A qué se refiere este? Porque esto, perdón, porque acuérdense que se sacrificaban animales cada año en este mandamiento de Yom Kippur, de día de expiación. Se expiaban los pecados por medio de los animales. Entonces, como Yeshua hizo el sacrificio, fue una vez solamente y nada más. Entonces no tiene que volver a sacrificarse él cada vez que expíe pecados. Amén. Los expía por medio de ese único sacrificio. Él no tuvo que sacrificarse repetidas veces, como cada año, a diferencia del sumo sacerdote, los levitas, como Moisés y Aarón, que vuelve todos los años con una sangre que no es la suya. O sea, ellos nunca usaron nunca hicieron sacrificio ellos mismos con su sangre, Aarón y Moisés, a comparación como Jesucristo. Amén. 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 Es lo que quiere decir este versículo. Primera de Juan 2:1. Ya está adelante. $570. 69. Amén. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen. Pero si uno pecare o peca, tenemos un defensor ante el Padre, Yeshua, Jesucristo, el justo. Amén. Amén. Hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen. Entonces, todas estas enseñanzas es para que pequemos lo menos posible. Amén. Pero si uno peca, entonces cuando si uno peca no se está refiriendo a un pecado que uno sabía que podía haber evitado. Se refiere a los pecados que en veces uno ni cuenta se da que iban a suceder. Tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. Entonces, ¿cómo sé esto? De eso que acabo de decir, que no se refiere a cualquier pecado que yo sé que iba a cometer, ahorita se los doy. Amén. Aleluya. Ok, este se los doy. Aquí está. Aquí respalda lo que dije, que no, desde el tiempo antiguo, cuando se usaban los sacrificios de animales, cubrían los mismos pecados que ahora cubre Jesucristo. Eso no ha cambiado. Cambió el sacrificio de animales, pero no por qué, no el pecado. Está en Levítico 5:18, que dice: entonces traerá al sacerdote un carnero sin defecto. Entonces era cuando se usaban los sacrificios de animal del rebaño, ahora es el de Yeshua, conforme a tu valuación, como ofrenda por la culpa, el pecado. Así el sacerdote hará expiación, en este caso Yeshua, haría expiación por él, por su error, mediante el cual ha pecado indaveridadamente, sin saberlo, por los pecados que se cometían sin saber que iban a ocurrir, y le será perdonado. Entonces eso es lo que cubre Jesucristo. El sacrificio cambió, pero no perdona otros pecados diferentes a los que se perdonaba antes. Eso nunca ha cambiado. Ahora perdono este pecado, ahora perdono cualquiera. Eso nunca ha cambiado. Eso es lo que muchos piensan o enseñan. Jesucristo cubre los pecados que no hacemos intencionalmente. No cubre los pecados que volvemos a hacer y no con alevosía y ventaja, ¿no? Gracias, hermano Luz. Seguimos.
Hebreos 9, 24 al 26. Hebreos 9, 24, sí, al 26. Luego nos vamos a saltar a Hebreos 10, 16 al 20. Hebreos 9:24 10, 16 al 20. 24:26. ¿Está usted listo? Amén. Hebreos 9, 24 al 26. Pues ahora no se trata de un santuario hecho por hombres, figura del santuario auténtico, sino que Cristo entró en el propio cielo, donde está ahora ante Dios en favor nuestro. Él no tuvo que sacrificarse repetidas veces, a diferencia del sumo sacerdote que vuelve todos los años con una sangre que no es la suya. 26. De otro modo, hubiera tenido que padecer muchísimas veces desde la creación del mundo. De hecho, se manifestó una sola vez, al fin de los tiempos, para abolir el pecado con su sacrificio. Amén. Amén. Ahora el 10, 16. Ahora de ahí nos vamos al 10, 16, al 20. Amén. Dice, esta es la alianza que pactaré con ellos en los tiempos que han de venir. El Señor añade, pondré mis leyes en su corazón y las grabaré en su mente. No volveré a acordarme de sus errores ni de sus pecados. Pues bien, si los pecados han sido perdonados, ya no hay sacrificio por el pecado. Así, pues, hermanos, no podemos dudar de que entremos en el santuario en virtud de la sangre de Yeshua. Él nos abrió ese camino nuevo y vivo a través de la cortina, es decir, su carne. Amén. Pues ahora no se trata de un santuario hecho por hombres, como ya había leído esta parece, figura del santuario auténtico, del que está en el tercer cielo, sino que Cristo entró en el propio cielo donde está ahora ante Dios en favor nuestro. Él no tuvo que sacrificarse repetidas veces, a diferencia del sumo sacerdote que vuelve todos los años con una sangre que no es la suya, como Aarón y Moisés. 24. De otro modo hubiera tenido que padecer muchísimas veces de la creación del mundo, entonces por eso solamente hizo un sacrificio una vez, porque si lo tuviera que hacer como los animales, tuviera que hacerlo cada año, entonces una vez para hasta que regrese, hasta su regreso. De hecho, se manifestó una sola vez, al fin de los tiempos, para abolir el pecado con su sacrificio, entonces abolir el pecado que acabamos de mencionar. ¿Cuál sería en este caso cuando vino y murió en la cruz para los que ya lo acepten? Es perdonar los pecados que no sabían, que no reconocían qué tan malos eran o por qué, no entendían, o que ni siquiera sabían que eran pecados, para eso los perdonó. No para perdonar cada pecado que siga cometiendo uno en el futuro, como muchos tienen entendido. ¿Amén? Amén. Ahí nos vamos a 10, 16, Hebreos 10, 16 al 20. Y dice, esta es la alianza o el pacto o la promesa que pactaré con ellos, con los israelitas, en los tiempos que han de venir, en el futuro. El Señor añade, pondré mis leyes en su corazón y las grabaré en su mente. Entonces cuando venga la Nueva Jerusalén y los que seamos dignos de entrar, ya no, vamos a tener grabadas la Torah, las leyes, toda la Biblia, no vamos a tener que estudiar porque va a estar automáticamente en nuestras mentes. El Señor añade, pondré mis leyes en su corazón, en el corazón de la mente, y las grabaré en su mente. No volveré a acordarme de sus errores ni de sus pecados. Entonces en este momento ahí sí ya no vamos a cometer pecados en el futuros pecados, en error o intencional, porque nuestra mente ya va a estar 100% como la de, un ejemplo perfecto, como la de nuestro maestro, como la de Yeshua. Todos vamos a estar en esa mentalidad, no vamos a tener eso en nuestro sistema de pecar, poder pecar. ¿Ven?
Y sí, quiero Pues, ahorita que termine. Sí. Pues, perdón. Pues bien, si los pecados han sido perdonados, ya no hay sacrificio por el pecado. Esto es lo que estaba mencionando ahorita. Por eso necesitamos a Jesucristo todavía y el sacrificio. Porque necesitamos que nos perdonara esos pecados en ignorancia. Pero si los pecados que hacemos en el futuro, que no sean que no sean involuntarios o por error o por que no planeamos o sabíamos que no íbamos a que no sabíamos que íbamos a cometer, la ignorancia son los que todavía son los que puede perdonar. Pero que dice que ya no hay sacrificios por el pecado, sino hace los pecados intencionalmente y repetidamente. Ya no hay sacrificio, ya no los perdona, como quien dice. Así pues, hermanos, no podemos dudar de que entraremos en el santuario en virtud de la sangre de Jesús. Por eso podemos entrar por medio de Él, porque los pecados que no hacemos intencionalmente son los que va a perdonar. Amén. Amén. Adelante. Sí, no, nomás quería decir que Y luego tú, hermano. estamos actualmente estamos viviendo en un país donde no se prohíbe el estudio de la Torá, aunque hay países en donde sí hay persecución por eso, pero en este no. Y podemos llevar la Torá como mejor podamos. Lo único que sí hay el gobierno que no es el gobierno israelita. Pero ya en aquel tiempo, cuando ya baje la Nueva Jerusalén, pues vamos a estar en el nuevo gobierno israelita. Entonces, y aparte de eso, pues aquí nos está prometiendo el Señor que va a poner sus leyes en nuestro corazón, en nuestra mente. Ya no vamos a necesitar tener este libro, porque la vamos a tener grabada en el corazón. Es algo muy bonito, es una promesa que nos está dando el Señor ahí. Amén. Hermano Luz. Confirmando más en el 26 y 27 de aquí de Hebreos 10, 26 y 27, lo que es el punto que estabas hablando, para que la gente entienda, porque dice, si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento, allí es donde ya no nos perdona. Y dice en el 27, dice que solamente queda la perspectiva tremenda del juicio y del fuego que devora a los rebeldes. Cuando ya hacemos el pecado, perdona los que hacemos inconscientemente, pero ya del otro modo conscientes, conscientemente, y hacerlos, eso es lo que no perdona. Sí, ahí está confirmando en el 26 y 27. Amén. 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 Entonces de ahí nos vamos a Mateo 27, 50 y al 51. Mateo está por allá por Génesis. Matillahu. Matillahu 27, 50 al 51. Mateo 27, 50 al 51. Amén, aleluya. 27, 50 al 51. Amén. Mateo 27, 50 al 51 dice, pero nuevamente Yeshua dio un fuerte grito y entregó su espíritu. En ese mismo instante la cortina del santuario se rasgó de arriba abajo en dos partes. Amén. Pero nuevamente Yeshua dio un fuerte grito y entregó su espíritu. Entonces entregó el aliento de vida, es el Ruach Kodesh en hebreo, que es el Espíritu Santo, o el entendimiento que lo hace uno vivir. Lo entregó al Padre en ese momento. En ese mismo instante la cortina del santuario, que estaba acá hecha de hombres, se rasgó, y fue cuando ahí en ese momento se rasgó de arriba abajo en dos partes, y eso representaba el simbolismo de eso, representaba el cuerpo de Yeshua cuando se cortó su carne, y eso fue lo que dejó, que perdonó los pecados y dejó entrar a los que estaban en ignorancia para poder guardar la Torah también, porque en ese tiempo no se permitía, solamente se les permitía
solamente se les permitía convivir y aprender juntos a los que ya nacían y crecían en ese entendimiento. No se les permitía a los israelitas que se les había perdido la herencia a participar o aprender. Ahora por eso nosotros estamos aquí, porque a pesar de que no crecimos, no nacimos en este entendimiento, por medio de Yeshua nuestro Salvador nos salvó de seguir andar en ignorancia en el mundo para conocer Torah, por medio de esa cortina que se rasgó para nosotros entrar. Amén. Amén. Seguimos con Hebreos 10, 21 al 24. Y nos vamos a saltar al capítulo 13, del 8 al 16. ¿Cómo está listo? Hebreos 10, 21. 535. Desde el 21 al 24, ¿no? Amén. Hebreos 10, 21 al 24. Teniendo un sacerdote excepcional a cargo de la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con fe plena, limpios interiormente de todo lo que mancha la conciencia y con el cuerpo lavado con agua pura. Sigamos profesando nuestra esperanza sin que nada nos pueda conmover, ya que es digno de confianza aquel que se comprometió. Tratemos de incitarnos el uno al otro en la forma de amar y hacer el bien. Amén. 13, 18 Y de ahí nos vamos al 13, 8 al 16. Dice, Cristo Jesús permanece hoy como ayer y por la eternidad. No se dejen engañar por las novedades y las doctrinas extrañas a la fe. La gracia de Dios es un buen medio para fortalecer la vida interior. No cuenten con otros alimentos de los que nadie sacó provecho. Nosotros tenemos una mesa sagrada en la cual no pueden sentarse los que todavía sirven en el templo. Y fíjense, después que el sumo sacerdote haya llevado al santuario la sangre que ofrece por el pecado, los cuerpos de las víctimas son quemadas fuera del recinto sagrado. Por eso mismo también Yeshua salió de la ciudad santa para sufrir su pasión y purificar al pueblo con su propia sangre. Salgamos pues del recinto sagrado para ir a su encuentro y carguémonos con su misma humillación, sabiendo que no tenemos aquí una patria permanente, sino que andamos en busca de la futura. Amén. Hasta el 16. Amén. Dice el 15, ofrezcamos a Dios en todo tiempo, por medio de Yeshua, el sacrificio de alabanza, que consiste en celebrar su nombre. 16 y último, no se olviden de compartir y de hacer el bien, pues tales sacrificios son los que agradan a Dios. Amén. 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 Teniendo un sacerdote excepcional a cargo de la casa de Dios, que es Yeshua, acerquémonos con corazón sincero. Entonces, es lo que he dicho en otros videos, que es lo que acepta él, corazón es mente, o sea, una mentalidad sincera, no hipocresía. Amén. Porque todo lo que se hace, estas cosas de Dios, si se hacen sin hacerlo pensando en Dios, pensando en otras cosas que no sea Él, es hipocresía y eso no lo acepta. Con fe plena, limpios interiormente de todo lo que mancha la conciencia
y con el cuerpo lavado con agua pura. Quería mencionar que, porque dice con agua pura, para los que no sepan, la agua aquí, cuando se usa también en el bautismo de agua, la agua nomás es un símbolo, o la palabra agua es un símbolo de la palabra, de la instrucción, de la Torah, de lo que aprende uno. Esa agua que limpia el corazón, quiere decir esa palabra, esa enseñanza que cambia la mente. Como dice aquí en Juan 7:38. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Que como dije, la agua representa la Escritura, la instrucción, los mandamientos. Todo aquel que crea de veras sinceramente, como mencionó la Escritura, en él, de voluntad propia, porque de veras tiene una fe sincera, va a correr ese entendimiento, porque va a empezar a estudiar, va a empezar a practicar esos mandamientos y va a empezar a fluir por medio de su propia boca la palabra de Dios. Amén. 23. Sigamos profesando nuestra esperanza sin que nada nos pueda conmover. Que la esperanza es de que vamos a poder entrar a esa nueva Jerusalén, ese nuevo gobierno israelita. Amén. Sin que nadie nos pueda cambiar de mente o conmover, ya que es digno de confianza aquel que se comprometió, y que el que se comprometió a darnos esa esperanza, si hacemos lo que nos dice y la forma en que nos dijo, es Jesucristo, Yeshua HaMashiach. 4. Tratemos de superarnos el uno al otro en la forma de amar y hacer el bien. ¿Qué es hacer el bien? Tratar de corregir en una forma humilde a nuestros hermanos, a los que no saben, a los que quieren saber, a los creyentes que quieren conocer a Dios. Tenemos que motivarnos y corregirnos unos a los otros con la palabra, con la agua, no con nuestros propios pensamientos o lo que nos dijo alguien que se dice creer en Dios, Amén. sino con la palabra, con la instrucción. Nos vamos a Hebreos 13:8 al 10, al 16, ¿no? Sí. Al 16. Hebreos 13:8 al 16. Como Yeshua permanece hoy como ayer y por la eternidad, no se dejen engañar por las novedades y las doctrinas extrañas. ¿Qué son novedades? Es información. Doctrinas son enseñanzas de la Biblia extrañas. ¿Cuáles serían extrañas? O lo que uno piensa a veces cuando no conoce la Torah. Puede ser cualquier cosa extraña que a ellos se les haga raro. Pero extraña quiere decir algo que no enseña la Torah, o algo contrario. Entonces, si alguien está enseñando algo contrario a lo que estamos leyendo aquí, eso sería una doctrina, una enseñanza extraña a la fe, de lo que enseña la Torah, la Biblia. La gracia de Dios es un buen medio para fortalecer la vida interior. La gracia es el tiempo que nos da de ponernos bien, hacer el bien, practicar los mandamientos, todos los mandamientos que nos ordena, sinceramente guardarlos como nos enseña, antes de que regrese. Esa es la gracia, es el tiempo, antes de la segunda venida. No cuenten con otros alimentos de que nadie sacó provecho. Entonces aquí alimentos, todo es como un simbolismo, como el versículo que dice, no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Entonces está hablando de alimentos espirituales, o sea, la palabra, las instrucciones, los mandamientos, las enseñanzas. Dice que no cuenten con otros alimentos, otras enseñanzas, que no tienen que ver con aquí lo que enseña la Biblia. Nosotros tenemos una mesa sagrada en la cual no pueden sentarse los que todavía sirven, los que todavía sirven en el templo. Entonces aquí hay un lugar donde los que no entran son los que no quieren, porque no están sinceramente queriendo buscar a Dios. Amén. Amén. Porque Dios es el que invita a reunirse con los demás que ya están esforzándose en obedecerlo, no el hombre. Amén. Seguimos con el último versículo de esta enseñanza, este tema que se llama Día de Expiación, Yom Kippur en hebreo, de expiación de los pecados. Entonces, la última sería Hechos 27:9. Hechos 27:9.
Amén. Amén. Hechos 27:9. El tiempo transcurría, ya había pasado la fiesta del ayuno y la navegación empezaba a ser peligrosa. Amén. Okay. El tiempo transcurrió. Acuérdense que aquí estoy leyendo Hechos de los Apóstoles, es el llamado Nuevo Testamento, nomás. Para eso quiero mencionarlo para que dé el entendimiento de esta escritura. El tiempo transcurría y había pasado la fiesta del ayuno, ya les explicamos cuál es la fiesta del ayuno, día de Yom Kippur, día de expiación. Entonces enseñándoles que en el Nuevo Testamento se guardaban todas las fiestas y manda a guardar y a seguir las fiestas como en el llamado antiguo. Esas fiestas no han cambiado, nunca cambiaron en el Nuevo. Los discípulos y Yeshua los guardó para que miráramos que nosotros las tenemos que guardar y cómo. Aquí está hablando, el tiempo transcurría. Ya había pasado la fiesta de Yom Kippur o del ayuno, dice aquí. La navegación empezaba a ser peligrosa cuando iban en el mar. Entonces, ellos guardaron Yom Kippur y obviamente ahí lo estaban guardando. Lo guardaron con mientras estaba Jesucristo, Yeshua, y obviamente después de su muerte y resurrección. Nunca mandaron las fiestas a cambiar cuando Él murió por nosotros. Lo único que se modificó, no cambió, modificó temporalmente el sacrificio por medio de Él. Entonces se modificó el sacrificio de esta y todas las fiestas que se requiere un sacrificio de animal. Solamente lo único que se modificó por medio de Él es el sacrificio, los animales. Se modificó el templo. El templo ahora somos nosotros, cada uno de nosotros, el templo donde se le hablaba al Padre. Ahora somos por medio de nuestro propio cuerpo y del cuerpo de Cristo, hablamos con el Padre. Y se modificó el sumo sacerdote, que antes era de la tribu de Leví, como Aarón y Moisés y otros. Ahora Él es el de la tribu de Judá, Él es el sumo sacerdote, Jesucristo, el Mesías, Yeshua HaMashiach. Entonces, esta fiesta sigue vigente como todas las demás por medio de Él. Es lo único que muchos los que no estudian Torah, no llegan a comprender, que porque cambió el sacrificio por medio de Él, no quiere decir que la fiesta ya no se guarde. Él guardó todas las fiestas, nos mandó a que guardamos las fiestas por medio de Él, en la creencia de Él. Entonces todos lo que corazón sincero que lo hayan aceptado, a que hayan aceptado a Cristo, tomen en cuenta si miran este video, que hay que seguir las leyes como Él las siguió y como sus discípulos las siguieron, porque somos ejemplo de todos esos mártires, que tenemos que seguir el ejemplo y las fiestas como ellos lo siguieron por medio de Él. Amén. Amén. Entonces este es el final de esta enseñanza de Día de Expiación Yom Kippur. Nos vemos hasta el siguiente tema. Shalom. Shalom.